sobre ti, hija. Hay una unción fresca que viene sobre ti. Dice que el que no tiene gracia, no tiene gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te da gracia, tú eres agradable a otra persona. Cuando Dios te da gracia, hay un carisma, como diría la gente tal vez en el mundo secular, en esa persona. Eso hace a una persona atractiva y agradable. ¿Y cuánto creen que los cristianos deben tener gracia? Amén, porque usted no puede llegar a un lugar y ser el más desagradable de ese lugar, ¿verdad? Porque usted en su trabajo no puede ser el más desagradable. ¿Tiene gracia eso? Eso no tiene gracia, ¿verdad? Usted no puede ser en su casa una persona sin gracia. Tiene que tener gracia. ¿Y es un don de quién? De Dios. Y es algo que Dios nos regala, ¿verdad? Es un beneficio. A veces la gente dice que los monos hacen gracia porque te hacen reír, ¿verdad? Que los monos hacen gracia. Van a algún lugar y ellos comienzan a rascarse, comienzan a reírse, comienzan a hacer cosas graciosas. Bueno, el cristiano también debería actuar a veces así. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser agradables donde quiera que estemos. ¿A cuánto le gusta ser agradable? Amén. Y cuando alguien le diga, la hermana en su trabajo, la hermana en su comunidad, el varón en su comunidad, lo estiman mucho, usted tiene que decir, ¿es por la gracia de quién? De Dios en mí. Entonces es tan importante la gracia de Dios en nosotros, porque imagínese un cristiano sin gracia. No tiene gracia, ¿verdad? No tiene gracia un cristiano sin gracia, porque usted cómo va a llegar a los demás si usted es desagradable para las personas. ¿Cómo usted va a llegar a los demás si nadie puede entablar una conversación con usted? Nadie puede reírse con usted porque dice, esa persona no tiene ni un poquito de gracia. Entonces es algo tan necesario en la vida cristiana. Y vamos a ver primeramente que la gracia es el don de Dios, como dice ahí en Efesios, que leímos Efesios 2, 8 y 9. Es un don de Dios que te eleva a lo sobrenatural. Mira lo importante de esta pequeña palabra. Te eleva a lo sobrenatural, dice. Ya de ser una criatura racional, porque Dios nos creó como seres racionales que pensamos, ¿verdad? Nos lleva a algo más, a ser partícipes de la vida de Dios. Porque por gracia somos salvos. O sea, ya usted es participante no solo de la naturaleza humana, sino que por gracia usted ahora es participante de una naturaleza espiritual. Nació de nuevo a través de la gracia. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Yo tengo apenas para ver, eso fue, podría decir que creo por ahí estoy redondando 18 años, imagínense apenas, de haber nacido. Yo no sé ustedes cuánto, porque cuando nacimos decía Nicodemo, ¿cómo puede un hombre por segunda vez entrar en el vientre y nacer? Entonces, ¿cuándo nacemos? Cuando la gracia vino a nosotros a través de la fe. Entonces, cuando usted recibe esa gracia de Dios, eso lo hace partícipe de las cosas espirituales. Lo hace a usted partícipe de cosas sobrenaturales. Lo hace hijo o hija de Dios. Y por eso es que es tan importante la gracia. Porque mira a lo que se refiere la gracia. No solamente se refiere al perdón, porque Dios te puede perdonar de muchas cosas, pero la gracia te da salvación. ¿Cuántos saben que el perdón y la gracia son cosas diferentes?
Amén, porque Dios te puede perdonar, pero no todo el mundo quiere ser salvo, porque la salvación viene por medio de la fe. Y cuando nosotros creemos por medio de la fe, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, la gracia también habla de lo que es la salvación del hombre. ¿Es importante o no es importante la gracia de Dios en mi vida? Amén. Todo empieza por la gracia. Mire que el versículo antes de la fe pone ¿quién? Estamos en el versículo, ¿verdad? Y dice, porque por gracia soy salvo. Antes de la fe pone la gracia. Y esto es por medio de la fe. Después sigue diciendo el versículo. Entonces es importante la gracia de Dios. Es una virtud que Dios nos da y que nos da sin nosotros darle nada a cambio. Por eso nos enfatiza que esto no es por obras, ¿verdad? Esto no es porque nos lo merecemos, sino es por la gracia de Dios en nosotros. Entonces esa gracia, aunque nosotros no nos la merecemos, Dios nos las da para alcanzar cosas sobrenaturales. La gracia de Dios nos llega por medio de la fe cuando aceptamos aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, vamos a ver lo importante de tener la gracia. Y nada más vamos a ver 1, 2, 3 puntos de lo importante que es tener la gracia. El número 1 es cuánto le gusta vivir o quieren vivir conforme a la naturaleza, conforme a lo que Dios manda. Todos deberíamos tener eso como meta. Hoy, mañana, pasado mañana y todos los días de vida que Dios nos da, nuestra meta es vivir hoy para el Señor y mañana también y pasado mañana también, ¿verdad? Porque eso es la vida cristiana, es una carrera constante. No, yo soy cristiano y mañana no y pasado, que vamos a tener dificultades, pruebas, luchas, tentaciones, las vamos a tener, pero nuestra meta debe ser siempre vivir bajo la gracia de Dios. Entonces lo número 1 es, ¿por qué es tan importante la gracia? Porque nos ayuda a vivir conforme a la naturaleza de Dios. ¿Usted cree que una persona sin gracia puede esforzarse por vivir conforme a la naturaleza de Dios? Si para nosotros es difícil, ¿para quién es difícil vivir conforme a lo que Dios nos manda? Imagínese a alguien que no tiene gracia, va a ser mucho más difícil. Entonces, dice la palabra, le voy a leer en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, no solo a unos. La Biblia dice que todos los hombres de la tierra pueden tener gracia. O sea, nosotros somos privilegiados porque aceptamos al Señor, pero el que no la ha aceptado también puede tener esa gracia. Amén. Porque Dios es para todos. Entonces, mire lo claro que es este versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Quién es la gracia de Dios? Es Jesucristo el que trajo salvación. Decían los apóstoles, lo vimos lleno de gracia, lo vimos lleno de gloria. ¿A quién vieron ellos así? A Jesucristo, dice, lleno de gracia y de verdad. Y a veces lo cantamos en una adoración. Jesucristo era lleno de gracia y de verdad. Entonces esa gracia de Dios se manifestó a nosotros trayendo salvación, no solo a uno, sino a todos los hombres, a todo el que le quiera recibir, enseñándonos. Esto es lo importante del versículo, como esa gracia dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Mire lo que hace la gracia. Nos enseña. ¿A cuánto la gracia le ha enseñado? El Espíritu Santo nos ayuda, pero en nuestra vida hay muchos elementos cristianos que nos van a ayudar a desenvolvernos, a crecer espiritualmente, a desarrollarnos como cristianos. La Biblia habla de la fe, de la virtud, pero una de las cosas que nosotros tenemos que anhelar en nuestra vida es que la gracia de Jesucristo crezca en nosotros. Dice que ella nos enseña
que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿A cuánto le gusta vivir así? Sobria, justa y piadosamente. ¿Y quién nos enseña eso? Dice que la gracia, dice el versículo en Tito 2:11. Entonces es tan importante la gracia para nuestra vida, porque ella es la que nos enseña a vivir conforme a la naturaleza de Dios. Es la gracia la que dice que nos hace negarnos a los deseos mundanos. ¿Cuántos tienen deseos mundanos? Todos tenemos deseos mundanos, todos somos tentados. Dice la Biblia que cada uno de su propia concupiscencia. O sea, lo que a mí me puede tentar no es lo mismo que lo va a tentar a usted, porque yo no sé cuáles serán sus debilidades, ¿verdad? Cuáles serán cosas que a usted le gustaba y que tal vez eso representa una tentación. Si usted dice, bueno, a mí me gustaba el cigarrillo y representa una tentación, o la lotería, el gordito, no sé si se quería ganar el gordito, ve que eso no es tan fácil y ve que tal vez eso para algunos pasa por un tablero y eso casi que es un imán, pero para otro eso no representa nada, porque eso no es parte de su deseo, de lo que a usted pues le gustaba antes de querer vivir sobria, como dice la palabra, justa y piadosamente. Usted antes eso le gustaba, pero ahora, ¿quién nos enseña a negar a esos deseos? La gracia. Es la gracia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos siempre presente esa palabra en nuestra vida. Mire, yo como yo le digo, siempre voy al diccionario antes de buscar cualquier mensaje, me voy al diccionario para ver de dónde viene la palabra. Y me puse a buscar cuántas veces aparece la palabra, porque usted saca ahora en Google, usted pone eso y eso de una vez le aparece. Le aparece en toda la lista. Y me puse a buscar en Google y dice que 44 versículos hablan sobre la gracia. Hay 44 versículos que nos hablan sobre la gracia en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento usted sabe que era más hebreo y la gracia en aquel tiempo se llamaba con otra palabra, que también significa gracia, pero no se le decía gracia, tenía otro nombre. Entonces, yo no voy a esconder quién. Mire qué tan importante es que si no fuera una palabra de peso, no aparecería tantas veces en la Escritura. Aparece 44 veces. Por eso le digo que cuando yo estaba buscando el versículo para el mensaje, no sabía cuál de todos escoger, porque todos son bonitos, todos son buenos. Hay muchos, pero nosotros no podemos meter todos esos versículos, ¿verdad?, en esta noche, porque si nos ponemos a estudiar todo lo de la palabra gracia, nos quedamos en vigilia, porque hay cantidad de enseñanzas que se refieren a esta palabra. Pero lo más importante de la gracia, hermanos, es que cuando nosotros recibimos la salvación, inmediatamente usted recibe la gracia. Y esa gracia es lo que lo va a ayudar, como dice en el punto 1, a vivir conforme a esa naturaleza de Dios. Es esa gracia la que nos va a enseñar a nosotros negar, dice, los deseos mundanos y a querer vivir como el Señor le agrada. El objetivo de la salvación, el ser salvos, no debe ser algo que nos haga sentir cómodos y quedarnos allí. ¿Cuántos lo saben? Si yo acepté a Jesucristo hoy, ayer, hace un año, 2 semanas, ya yo soy salvo. Ya eso es todo, ya tengo la vida eterna. Es verdad que la tiene cuando usted... Pero eso, nosotros, ¿cuántos quieren escalar niveles espirituales, ir más allá, expandirse más, conocer más, saber más? Dice que la salvación, el objetivo es la eternidad. Amén. Ese debe ser el objetivo, la eternidad. Entonces, por eso hoy nosotros nos negamos a los deseos de nuestra naturaleza. Mañana lo vamos a hacer, también tenemos que hacerlo. Y pasado mañana también. ¿Y quién es el que nos va a ayudar? La gracia. ¿Quién nos va a enseñar? A veces es un pasaje que a mí me gusta mucho, que cuando usted va a la iglesia y se entera el vecino, se entera el compañero de trabajo, el hijo, la esposa, todo el que se entera y que ahora estás en iglesia.
yo siempre, cuando a mí me preguntan eso, yo le digo, cuando algunas personas me han preguntado, ¿y qué le puedo responder? Yo le digo, respóndale lo que dice en Corintios: todo es lícito, mas todo no me conviene. O sea, nosotros no le prohibimos nada a nadie, pero ¿quién es el que a veces te redarguye, el que te enseña que eso no está bien? Dice la Escritura que es la gracia. Dice en segunda de Tito, el pasaje que les leí, en Tito, 2:11. Entonces ya usted empieza a sentir una incomodidad, ¿o no? ¿No les ha pasado? Porque usted sabe que eso no es agradable, que ahora usted quiere agradar a Dios, no agradarse a sí mismo, porque antes uno de repente se agradaba lo que quería. Si quería tomarse algo, una cervecita, pues usted se agradaba y se daba ese gustito, ¿no? Pero ahora usted dice, bueno, eso no me edifica, eso no me hace sentir bien. Entonces ya usted quiere agradar a Dios. Entonces ahí vemos que cuando somos salvos, esa salvación nos debe llevar a ver las cosas en la eternidad. Y eso lo logramos cuando tenemos la gracia, y la gracia viene cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Dice que nos instruye, nos capacita y nos fortalece para vivir no conforme a la vida vieja, sino a la vida nueva, dice la palabra. Nueva criatura somos en Cristo, dice. Los deseos, el viejo hombre ya pasó. A formar nuestro carácter como hijo de Dios. ¿A cuánto le ha cambiado el carácter? Amén. Tiene que haber cambiado el carácter en algunos aspectos, porque Dios va trabajando en eso. ¿Y quién es el que nos va ayudando? ¿Quién nos va enseñando? Dice la Biblia que es la gracia de Dios en nosotros. ¿Y qué es la gracia? Es un don de Dios, es un beneficio. Lo que vimos al comienzo, ¿verdad? La gracia es un don, es un beneficio, es un favor que usted recibe porque se lo merece. No porque se lo merece, sino porque Dios le ha placido darnos de su gracia. Entonces, ¿tienen los creyentes gracia o no tienen? Todos deben tener gracia. Yo tengo gracia. ¿Usted tiene gracia? Diga, yo tengo gracia. Tengo la gracia de Dios en mi vida, que me ayuda a vivir luchando contra las cosas que, verdad, a veces en la carne quieren salir, pero la gracia de Dios nos ayuda para sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Es urgente que nosotros sepamos los beneficios de vivir con la gracia de Dios en nosotros. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, que es un don que el Señor nos da. ¿A cuánto le agrada servir al Señor, o les agradaría servir al Señor? Amén. ¿Sabe cuál es el ingrediente principal para poder hacer un buen servicio a Dios? Es la gracia. Y vamos a verlo. Un hombre que sirvió a Dios, dice que en prisiones, en cadenas, perseguido, maltratado, fue puesto preso, fue el apóstol Pablo. Y miren lo que él decía en 1 Corintios 15:10. Cuando yo leía este pasaje decía, tremendo un hombre que estudió tanto, ¿verdad? Porque él decía, soy hebreo de hebreos. O sea, él fue formado, se sabía las escrituras, todo lo del pueblo de Israel, practicaba su costumbre. Como quien dice, a él nadie le echaba cuento, conocía, pero no conocía a Jesucristo todavía, ¿verdad? Entonces cuando él conoce a Jesucristo, ¿qué vino a él? ¿La qué? La gracia vino sobre él. Y miren lo que él dice en 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la ¿qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y cuando yo leí ese pasaje, digo, poderoso, porque yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Me apropié, como lo dijo Pablo. Sin Dios no estaría aquí. Sin esa gracia yo no estaría aquí. ¿Usted cree que yo estaría aquí sin la gracia? No estaría. ¿Usted estaría aquí sin la gracia? No, ¿verdad? Entonces me gustó tanto este pasaje, porque es como testificar, ¿verdad?, de que si estamos aquí es porque Dios nos ha dado de su gracia.
Y lo que hoy usted es mejor que lo que era ayer sin Jesucristo. Entonces, había cosas de las que tal vez usted no se sentía orgulloso, porque aquí cuando Pablo dice eso, él da a entender que lo que hoy él es mejor que lo que fue ayer. ¿Y cuántos hoy son mejores que ayer por la gracia? Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque él dice, pero por la gracia soy lo que soy. ¿Qué era Pablo en ese momento? Era un apóstol, era un fundador de iglesias, era un hombre que lo daba todo por predicar el evangelio, que soportó sufrimientos, que hablaba con denuedo la palabra de Dios, que también se veían milagros en su vida. Pero ¿por qué él era eso? Por la gracia. Y sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Y cuánto podemos decir eso en esta noche? La gracia de Dios en mi vida no ha sido en vano. La gracia que Dios me regaló no ha sido en vano, ¿verdad? Tiene gran valor la gracia de Dios en mi vida. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Había el apóstol Pablo trabajado para Jesucristo? Amén. Lo había dado todo. El varón ni siquiera se casó. Porque si leemos la historia de Pablo, él decía que eso era como gravoso. O sea, eso le iba a como... Él quería ser un hombre que tal vez hoy estaba aquí predicando, después se iba a Asia, se iba a Roma, y tal vez él pensó el ministerio al 100%, servir y predicar a Jesucristo. Y Dios lo llamó a eso y sirvió. Y dice él, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Entonces, para que usted sirva en un ministerio, ¿cuál es el ingrediente principal? La gracia. Porque hay gente que no tiene gracia, ¿verdad? Y para todo hay que tener gracia. Y como le decía, a veces alguien le puede decir, oh hermana, usted adora, oh hermana, qué elegante. Dice, es la gracia de Dios conmigo. ¿Es correcto decirlo? Es correcto decirlo, ¿verdad? Porque lo que hoy soy, como decía el apóstol Pablo, lo soy ¿por qué? Por la gracia del Señor. Entonces aquí vemos que para tener, ¿verdad?, un servicio a Dios que sea fructífero, uno de los ingredientes principales es la gracia. Como le decía, el apóstol Pablo conocía mucho, pero en un ministerio no vale el conocimiento. En un ministerio no vale que usted haya ido a un seminario, se haya graduado de teólogo, usted haya ido a una universidad cristiana, usted se sepa eso que le dicen escatología, que habla de los tiempos bíblicos, que eso es bien difícil, ¿verdad? Que habla la Biblia de los tiempos que vendrán, y hay gente especialista en eso. Usted podrá saber todo eso, podrá estudiarse todo el evangelio, podrá tener la mejor Biblia de estudio, podrá tener los mejores diccionarios, las mejores herramientas, el internet más avanzado para estudiar la palabra, para armar un mensaje, podrá ir a la mejor escuela de música, pero si no tiene gracia, no, ¿verdad? Porque no es el conocimiento, es la gracia de Dios en usted, es la gracia de Dios en nosotros. Es como decía el apóstol Pablo, he trabajado. ¿Cuántos aquí han trabajado por la obra? Hemos trabajado, pero no somos nosotros, sino que la gracia de Dios con nosotros. Al leer este pasaje vemos, ¿verdad?, que la fuente de todo lo que había acontecido en la vida de Pablo, él reconocía que de todo lo que había llegado a ser y tener, no era por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios en él. Y es ahí donde, ¿verdad?, nosotros podemos poner a un lado el orgullo. Ahí es donde uno como humano pone a un lado la sabiduría humana. Ahí es donde a un lado, porque el apóstol Pablo decía que él no predicaba con sabiduría humana, ¿verdad?
decía, él predicaba con sabiduría de lo alto. Y todo lo que él sabía que Dios hacía por medio de él, él sabía que no era por él, sino era por la gracia de Dios trabajando en él. Y cuando nosotros reconocemos eso, eso es un ingrediente principal para un ministerio, hermanos. Sea en la enseñanza, sea en la predicación, sea en la alabanza, sea en la exhortación, sea cual sea el ministerio que Dios le ha llamado, tenemos que reconocer que lo que Dios vaya a hacer ahí a través de nosotros no es por el conocimiento, no es tanto por la preparación que podamos tener, no es tanto por la sabiduría, sino por la gracia de Dios que ha de hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Entonces ahí vemos ese reconocimiento de Pablo al decir que todo lo que él había alcanzado, un hombre que podía de repente, como algunos dicen, él podía tirarse flores, pero no se las tiraba porque decía, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es lo que hasta ahora yo he podido trabajar, no por mí, sino por la gracia de Dios en mí. Y decía algo, que cuando tú tienes gracia, tú no eres infructuoso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes gracia, tú das frutos en lo que haces. ¿Cuántos lo saben? Amén. Cuando tú tienes la gracia, cuando tú tienes el don, tiene que haber fruto de lo que estás haciendo para Dios. Cuando usted tiene la gracia, hay una gracia que no es espiritual, que es una gracia humana. Que hay gente, como le decía, la gente dice que los monos hacen gracia. ¿Hacen gracia o no hacen gracia los monos? Pero esa no es la gracia de Dios. Eso son muecas y cosas que te hacen reír. Pero en el ministerio, en la vida cristiana, la gracia de Dios es la que verdaderamente cuenta en nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos esa gracia, porque Dios nos la dio cuando aceptamos a Jesucristo, pero cuando nosotros reconocemos en todo momento que lo que Dios está trabajando no es por nosotros, sino por la gracia, entonces hay fruto. Entonces hay fruto. ¿Cuánto quiere fruto de su trabajo? Amén. Todo quiere fruto de su trabajo. Usted no trabaja para no tener fruto, ¿verdad? Usted trabaja para que le paguen y de ese pago usted ve cosas realizadas, ve sueños, ve metas, ve una casa, ve un carro, ve una familia, ve algo nuevo que se compra. Y así mismo en la vida cristiana, todo trabajo que nosotros hacemos, los frutos serán las almas. Los frutos será cuánto edificamos, ¿verdad? Cuando Dios nos pone a hacer algo. Entonces el apóstol Pablo reconocía que el trabajar arduamente no es suficiente. El cansarte, el sudar trabajando en la obra de Dios, sin gracia no tiene gracia, ¿verdad? Todo lo que hagamos para el Señor tenemos que reconocer que la gracia de Dios es el ingrediente principal. Él concluye en ese pasaje, ¿verdad?, diciendo que el fruto de la gracia de Dios en él es lo que pudo sostenerlo a él. ¿A cuánto le ha sostenido la gracia? Amén. La gracia de Dios es la que hasta aquí nos ha sostenido. Así que es fundamental que nosotros le demos importancia. ¿Por qué? Por dos cosas. En resumen, hermanos, por dos cosas. Primero, porque la gracia de Dios nos ayuda a vivir una vida conforme a la naturaleza de Dios y no a la nuestra. Y segundo, porque la gracia de Dios lo necesito para el servicio en la obra. Necesito la gracia de Dios para el servicio en la obra. No pensar, ¿verdad?, que todo lo que nosotros podamos hacer humanamente va a ayudar al ministerio. No, sino que es la gracia de Dios a través de nosotros la que va a ayudar a este ministerio. Así que es fundamental que nosotros tengamos presente esa gracia. Dice en 2 Corintios 6:1, así que nosotros como colaboradores suyos, ¿de quién? ¿Colaboradores de quién?
de Dios, de Jesucristo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, démosle valor a esa gracia, porque nosotros somos colaboradores del Señor. Y tenemos que saber que ese es el ingrediente principal. En 2 de Pedro 3:18 dice: crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Es necesario crecer en la gracia? Amén. ¿Y cómo se crece en la gracia? ¿Cómo no crece? Bueno, alimentándose. Yo pienso así, ¿no? O sea, si usted tiene un bebé y usted no alimenta a ese bebé, usted siempre lo va a ver chiquitito y lo va a ver que no está creciendo, ¿verdad? ¿Y cómo usted se alimenta? Se alimenta de la palabra, se alimenta de la oración, se alimenta del ayuno, se alimenta de la búsqueda de Dios. ¿Será que eso nos va a ayudar a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Sí nos va a ayudar. Entonces nosotros tenemos que anhelar tener más gracia. Dice gracia sobre gracia. Así hay un coro que dice gracia sobre gracia, porque es ahí donde nosotros podemos ver entonces esos frutos. Porque hay muchos beneficios que vamos a tener y promesas. Y yo saqué algunos cuantos de los beneficios de la gracia. Dice, además de que la gracia nos salva, porque como ya vimos, por gracia somos salvos, ¿verdad? La gracia es eterna, porque la salvación, la idea de la salvación es la eternidad, mirar hacia la eternidad. Y nos dice que nos declara justo. Como leímos también, otro de los beneficios de tener la gracia es que nos perfecciona, porque nos ayuda a vivir, dice, santa, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos perfecciona. Dice que nos capacita. En Tito, el pasaje que leímos, dice que nos ayuda a vivir sobriamente, justamente, piadosamente, y la gracia es necesaria para servir a Dios. Así que si en algún momento usted está pensando servirle al Señor o le está sirviendo al Señor, tiene que saber que tiene que anhelar más gracia, porque eso es lo que realmente va a ser un ministerio que sea fructífero. La gracia de Dios es la que va a ser un ministerio que sea fructífero. En Gálatas 5:1 nos dice acerca de cómo permanecer y crecer en la gracia. Y como les compartí, hermano, y es un tema largo, y le animo a que usted lo busque y aprenda acerca, porque a veces hay cosas en la escritura que nos edifican, y a veces hay cosas que dice la Biblia, el pueblo perece. ¿Por qué? Por causa de conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la sabiduría? Está en las escrituras. Y es tan bueno cuando usted agarra un versículo, usted se va clarito sobre esa palabra, usted se va lleno de esa palabra, y allá afuera ya nadie le puede echar cuento de cómo es la vida cristiana. Cuando usted se forma, cuando usted estudia la escritura, cuando usted la escudriña, cuando usted dice yo quiero llenarme más del conocimiento de Dios, quiero más de esa gracia. Y dice en Gálatas 5:1 nos habla y nos da ¿verdad? un consejo para vivir también en la gracia. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este libro escrito, ¿verdad?, por el apóstol Pablo. ¿Cómo usted permanece en la gracia? Dice, ¿cómo no pierde la gracia? Permaneciendo firme y sin volver al sistema de obras. O sea, no volviendo a la esclavitud. Si Dios te hizo libre, ya eres libre.
más gracia, para que reciba usted más gracia, es permanecer firme en la fe. Como dijo Pedro, en 2 Pedro 3:18, dio un consejo: crezcan en la gracia. O sea que sí, hay que crecer en la gracia. Porque dice, no, si ya yo la recibí, pero ya yo estoy, mire, conforme ahí. Ya yo estoy conforme, la recibí y me quedo con la gracia. Pero ¿cuál debe ser el anhelo? Debe ser crecer, crecer y crecer. No quedarnos ahí, ¿verdad? Sino crecer. Es como cuando, como le decía, usted ve un niño, ve un bebé y usted quiere que crezca. Yo me acuerdo cuando Isabela nació, como ella nació de 7 meses, y ella pesaba 4 libritas, o sea, ni una bolsa de arroz, de esas de 5, 4 libritas. Y estaba tan chiquitita, creo que era así de este tamaño. Y ella, porque mi mamá le cuenta, nadie la quería bañar porque daba miedo tocarla. Su brazo era tan delgadita y tan chiquitita que ella era muy delicadita. Entonces yo veía a los hijos de los demás. A veces yo iba a la clínica a la cita y yo veía a los demás niños y decía, ¿cuándo mi hija va a estar normal? En un tamaño normal. Porque yo veía, o sea, cuando usted la desarropaba, quedaba era una cosita chiquitita. Entonces, ¿sabe lo que yo hacía? Para que ella creciera, yo toda la noche le daba leche con gotero. Toda la noche leche con gotero. Porque ella no podía perder peso. Porque si ella perdía peso, ella se podía morir. O sea, ella 4 libras ya era muy poco. ¿Y cómo creció? Alimentándose, constante. Fueron como 3 meses sin dormir, dándole toda la noche con gotero. Entonces, cuando nosotros queremos crecer, tenemos que hacer sacrificios, ¿verdad? Alimentándonos, aunque tenga usted que desvelarse. Dice, bueno, no tengo, quiero más gracia, pero yo no leo la Biblia. Yo quiero gracia, yo quiero predicar con poder, yo quiero predicar con fuego, yo quiero alabar, pero yo no oro. ¿Crecerá en la gracia? No, es que usted se puede quedar revejido. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Revejido ahí que no crece. Sí, pero esto así a veces dicen la mamá, la abuela, pero está como revejido, no crece, no avanza. A los niños, porque más que todos a los niños. Sí, pero ¿será que va a ser chiquito? Entonces nosotros en la vida cristiana no podemos conformarnos de que ay, yo seré que voy a ser chiquito, yo estoy revejido espiritual. Eso no debería ser, ¿verdad? Porque deberíamos anhelar crecimiento. Deberíamos anhelar más gracia de la que ya hemos recibido y no quedarnos, ¿verdad?, con lo poco, no conformarnos con lo poco. En Dios nosotros tenemos que querer más de Él, más de Dios, no de que bueno, ya recibí la salvación. La Biblia dice que la gracia la recibí ese día. Ya con esa gracia ya a mí me basta y me sobra. Yo quiero más. ¿Cuánto quieren más? Amén, yo quiero más de la gracia del Señor para decir como y reafirmar, como decía el apóstol Pablo, lo que soy, lo soy por la gracia, ¿verdad? Y lo que sea y seguiré siendo y alcance será por la gracia. Entonces eso cuesta, mire, cuesta a veces desvelo, como le decía con ella, fue muy duro. Eso fueron noches de desvelo, como 3 meses en eso. Entonces ella tenía un doctor chino que él me decía, tiene que darle toda la noche gotero. Porque cuando ella tomaba mamadera, ella se desmayaba. Porque ella quemaba mucha caloría. Aunque usted no lo crea, que un bebé cuando succiona, él hace bastante esfuerzo. Y ella se desmayaba. Entonces ella no podía tomar ni mamadera, ni pecho, sino que con gotero. Y era sacrificio para yo, cuando yo llegaba al doctor y yo la veía normal. Digo, ay, ya está casi normal. Y yo le preguntaba a los papás, en ese tiempo usted sabe que usted, ay, ese niño ¿cuántos meses tiene? Tiene 3 meses y en la mía chiquitita. Y yo, Dios mío, preocupada, ¿cuándo Isabela va a estar verse normal al lado de un niño de su misma edad? Y mire, la gloria sea para Dios que usted la ve ahora. Ella tiene 4 años y ella es más grande que un niño de 4 años y pesa más que un niño de 4 años. Pero no se quedó revejida, porque yo iba allá y veía en la clínica de alto riesgo muchos niños
que tenían 5 años, eso parecía de 1. Y yo me quedaba así preocupada por eso. Y yo decía, esta hay que alimentarla, hay que darle y darle y darle para que ella alcance la normalidad. Entonces, ¿cuánto anhelan alcanzar ese crecimiento? Llenarse, pero eso es llenarse. Eso es llenarse de Dios, hermanos, para que la gracia abunde. Tenemos que llenarnos de Dios, cerrar las puertas al pecado, porque Dios no nos dará más, algo que verdad, Dios no nos puede dar más si nosotros no cerramos las puertas al pecado. Dios no puede hacer un ministerio fructífero si nosotros no renunciamos a aquellas cosas de la carne, del mundo, aquellas cosas que verdad son infructuosas, aquello que nos impide desarrollarnos bien. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Como quien dice, cortando, pero no lo vamos a poder lograr solo, sino buscando más la gracia, porque dice que la gracia es la que nos enseña a vivir piadosamente. Dios no nos dejó solo, nos dejó el Espíritu Santo, pero un ingrediente que más nos agregó ahí Dios, mire cómo es Dios de bueno, de dadivoso, que además del Espíritu Santo, Él nos tiró así, ¿ven? La gracia. Nos tiró la gracia. Y esa gracia nos debe ser fructífero en todos los lugares. Como le decía, en su casa usted debe tener gracia. Usted debe tener gracia para con sus hijos, gracia para con su esposo, gracia para con su empleo donde usted está. Usted debe ser alguien con gracia, porque dice que alguien con gracia es alguien agradable. Y qué verdad duro encontrarse a un cristiano desagradable, a un cristiano que sea grosero en su trabajo, que no obedezca, o en su casa, que tenga un comportamiento, verdad, que no tenga la gracia de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que saber, que nos ayuda en todo en la vida donde vayamos. Usted sabe que la gracia nos va a ayudar en todo. Si usted va a un empleo, si usted va a algún lugar, así sea a una cita médica, así sea a cualquier lugar, se va a poner la vacuna, usted no va a llegar ya sin gracia. Usted tiene que ir con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios logramos muchas cosas. ¿Cuántos lo creen? Así decía el apóstol Pablo, no es lo que yo he alcanzado, he trabajado arduamente, él lo dijo, como ellos. Él dice así en el pasaje, trabajé arduamente como ellos, pero he alcanzado, he sido fructífero, no por mí, sino por la gracia de Dios. Entonces la gracia nos va a ayudar en todo, a donde quiera que usted esté, le va a ayudar la gracia. Usted va a caer bien si usted tiene gracia, pero si usted no tiene gracia, hay un poquito como que se le puede, ¿verdad?, si no tiene gracia. Entonces anhelemos esa gracia para que nosotros podamos ser fructíferos. Mira, una de las cosas que nos va a ayudar mucho la gracia es a compartir con los demás. De uno de los beneficios de los tantos que yo busqué, compartir con los demás. Mire, la mayoría de los lugares donde nosotros nos desenvolvemos son en ambientes donde no son cristianos, ¿verdad? ¿Usted vive en una comunidad totalmente cristiana? No. ¿Los compañeros de sus hijos son cristianos? No. A veces ni aunque tengan una escuela cristiana, porque a veces los ponen ahí es como para ver si se alinean, ¿verdad?, los niños. Pero a veces los padres de familia con los que usted tiene comunicación son cristianos. El dueño de la empresa donde usted labora es cristiano. No. ¿Pero eso debe apartarlo de ellos? No. Porque usted también tiene que saber que si usted se aparta del mundo, usted va a parecer un bicho raro. Entonces la gracia te ayuda a que usted comparta con los demás, pero usted lo va a hacer con sabiduría, ¿verdad? Lo va a hacer con tal gracia que la gente, muchos, tal vez algunos lo rechacen o lo critiquen por su fe, pero muchos no. Es más, muchos van a tener la confianza de ir donde usted a buscar un consejo, hasta una oración.
¿verdad? Ora por mí porque usted tiene gracia. Pero si usted no tiene gracia y usted aparta a todo el mundo, ¿usted cómo va a compartir la fe? Entonces es un pensamiento también que debemos anhelar, tener gracia para poder compartir con los demás, para compartir con la fe. Yo le doy la gloria al Señor, mire, como un testimonio se lo digo. Donde yo laboro, a veces usted sabe que los muchachos, todos ellos a veces dicen, bueno, vámonos para un casino el viernes, o vámonos por ahí al Casco Viejo y esto. Entonces ellos me dicen a mí, tal día vamos a ir a tal restaurante a la hora de almuerzo, porque ellos me dicen, porque tú no vas para esos casinos y tú vas a tomar por allá por el Casco Viejo. Y le digo como testimonio que uno se siente que agradable que lo consideren, ¿verdad? Pero que también sepan cuál es su lugar, que también sepan, bueno, soy cristiano y no voy a muchas cosas o no participo porque no me hace sentir bien, no es la naturaleza bajo la que vivo, pero tampoco que te tengan excluido. Entonces usted tiene que tener gracia para eso, ¿verdad? Porque si no, entonces todo el mundo lo ignora, nadie cree. ¿Y cómo usted va a compartir el evangelio? También hay que tener gracia para poder compartir con los demás, para poder llegar a ser, ¿verdad? De testimonio. La gracia te da un buen testimonio. El tener gracia te da un buen testimonio. Entonces anhelemos esa gracia, hermano, porque realmente sin la gracia no hay salvación, sin la gracia no hay eternidad. Todo empieza por la gracia. Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que anhelemos esa gracia, esa salvación que nos lleva a la eternidad, y tengamos presente que todo ministerio, toda obra que el Señor nos encomiende, el ingrediente más importante es la gracia. Es la gracia, y que hay muchos beneficios de tener la gracia de Dios en nuestra vida. Te ayudará a compartir el evangelio, te ayudará a ser agradable donde quiera que vayas, te ayudará, ¿verdad?, a mantenerte firme viviendo una naturaleza no bajo los deseos carnales, sino bajo la naturaleza y los planes de Dios. Así que esta noche le dejo con esta enseñanza de la gracia de Dios. Y vamos a orar para que nosotros, ¿cuántos anhelan tener más gracia? Crecer en esa gracia del Señor. Yo lo anhelo con mi corazón. Anhelo tener cada día más de esa gracia de Dios. Esa gracia que nos ayude, ¿verdad?, a llevar el evangelio. Esa gracia que nos ayude a trabajar bien para la obra. Esa gracia que nos ayude a ser buenos padres, buenos hijos, que nos ayude a ser buenas esposas, a buenos esposos, que nos ayude, ¿verdad?, a ser buenos hermanos en Cristo. Esa gracia la necesitamos. ¿Cuántos dicen que la necesitan? Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos llene más y más de su gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día, oh Dios, tú enviaste tu gracia divina sobre nuestra vida. Gracias, Padre, porque esa gracia que tú nos derramaste sobre nuestra vida es la que nos da salvación. Gracias, Señor, porque esa gracia es la que nos lleva a la eternidad. Padre, te pedimos, Señor, que nosotros podamos crecer en esa gracia, en ese conocimiento tuyo, que podamos, Dios, cada obra que nosotros hagamos, la hagamos, Señor, sabiendo que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestro conocimiento,